Y vamos para la palabra de nuestro Salvador. Estamos estudiando las epístolas de Juan y estamos en la primera epístola. Hoy llegamos al capítulo 4 y vamos a leer de los versículos 1 hasta el versículo 6. Amén. Estamos por terminar la primera de Juan, son 5 capítulos nomás. Y después de la primera Juan tenemos la segunda y la tercera de Juan, que cada una lleva un único capítulo. Primera de Juan, entonces, capítulo 4, versículos 1 hasta el 6. Espero que abra tu Biblia. Vamos a estar leyendo juntamente. Yo acá en la iglesia, ustedes en sus hogares. Vamos a leer la santa palabra de nuestro Dios. Aleluya. Entonces leamos la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aleluya. Querido Espíritu de Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros te suplicamos que venga a estar con nosotros y ministrar tu palabra a través de mi vida. Úsame como un instrumento, un vaso en tus manos, Señor, que pueda fielmente expresar, explicar, exponer tu santa y poderosa palabra, tu enseñanza. Oh Dios querido, ministra nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu. Tú eres el que tiene poder para convertir al hombre de su pecado, de sus errores. Padre, nosotros te clamamos, te suplicamos y te pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos entonces mirar un poquitito a ese texto. Amén. Leímos versículos 1 al 6 y tenemos acá algo muy específico, muy especial y muy precioso. El apóstol Juan llega a ese nivel después de presentar a Cristo como Jesús, hombre y Dios. Nos viene a presentar ahora que hay también espíritus engañadores que actúan sobre falsos profetas para desvirtuar la enseñanza verdadera y única de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, aquel que no confirma que Cristo es Dios, que Jesús es Dios, que Jesús el hombre, porque Jesús es nombre y Cristo es título. Entonces Jesús el hombre no es el Cristo divino, el Cristo de Dios, el Mesías, el ungido, que es lo que significa la palabra Cristo, no es el ungido de Dios, no es el enviado de Dios. Así que acá en este capítulo Él nos viene a enseñar de qué manera debemos probar a los espíritus, de qué manera identificamos esas personas, esos falsos profetas, si son de Dios, si están hablando de parte de Dios, si realmente hablan con convicción firmado en el Espíritu Divino o si están hablando por el Espíritu de ellos mismos, es decir, el espíritu humano o a lo mejor el espíritu del anticristo, porque así nos enseña el apóstol Juan. Todo aquel que no habla por el Espíritu de Dios está hablando por el espíritu del anticristo, y es este espíritu del anticristo que Pablo nos dijo que ya está en el mundo, y también Juan nos confirma en esa epístola y en esos versículos que este espíritu del anticristo ya está actuando en el mundo. No sé si usted se recuerda, cuando nosotros estudiamos versículo 18 del capítulo 2, que dice: hijitos, ya es
el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Así que ya está el espíritu del anticristo entre nosotros y está actuando en muchas personas. ¿Y de qué manera actúa el espíritu del anticristo? Actúa en los falsos profetas. Eso es lo que nos dice estos versículos de Juan. Si no, leamos de vuelta el versículo 1, que dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mira la receta de Juan. Y hoy te quiero ayudar a entender, a identificar, a probar a los espíritus. ¿Cómo puedo, bíblicamente, aprender a identificar, a diagnosticar si alguien está hablando por el Espíritu de Dios o por el Espíritu del Anticristo? Ahorita te vamos a mostrar. Primero la receta de Juan, que está en el versículo 2, que dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Primero, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y ya voy a explicar por qué Juan dice eso. Y segundo, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces nos está enseñando cómo identificar el espíritu de Dios y cómo identificar el espíritu no de Dios. Es decir, el espíritu que no es de Dios, ¿no? Parece que era suficiente o necesario apenas identificar el Espíritu de Dios, porque todo lo demás sería espíritus que no provienen de Dios. Pero Juan enfatiza en que debemos identificar el espíritu que no es de Dios, el espíritu del anticristo. Y también nos enfatiza y nos enseña a identificar el espíritu sí que es de Dios. Entonces hay distintas formas de identificarmos eso. Juan nos pone apenas la negativa. El que dice que Jesucristo ha venido en carne, ese tiene el Espíritu de Dios. El que no dice, esa es la negativa. El que no dice, ese espíritu no es de Dios. Pero es apenas eso suficiente para identificarmos si un espíritu es de Dios o no. Una persona está hablando que Jesús vino en carne, ¿ya es suficiente para identificarnos? No, vamos a ver un poquito más adelante y también vamos a ver la receta de Jesucristo. Jesús nos ha enseñado cómo identificar los espíritus, si son de Dios o no, los falsos profetas de un profeta verdadero de Dios. Entonces, miramos acá por qué Juan habla de esa manera. Porque en su tiempo, en su época, ese pueblo, esa iglesia a quien Juan está escribiendo, entre ellos, Juan escribe esa epístola más o menos por el año, alrededor del año 90, ¿no? Hay controversias en la fecha, pero más o menos por el año 90 escribe esa epístola, y todos los apóstoles, los testigos oculares de la resurrección de Cristo, que han caminado con Cristo, ya han muerto. Acá pocos de los que testimonharon están vivos. Entonces Juan también enfatiza eso y dice: mira, hermanos, yo soy testigo ocular de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Cristo. Yo soy uno de los testigos vivos que les puedo decir que Jesucristo es el Mesías. Jesucristo realmente fue un hombre. Yo caminé con él, yo lo abracé, yo agarré en su mano, yo lo vi morir, yo lo vi resucitar. Jesucristo es tan hombre como yo y es tan Dios como el Padre Todopoderoso, el Dios que Israel conoce desde el inicio de los siglos. Entonces él empieza a enseñar, porque en este tiempo algunas enseñanzas platonistas, ¿no?, que todavía las doctrinas del gnosticismo todavía estaba arrancando ahí con platonismo, cuando decía que el cuerpo es materia y la materia es mala y el espíritu es bueno. Lo mejor que hacemos es cuando abandonamos la materia y vamos a vivir en el espíritu, es decir, la muerte que separa el espíritu, el alma del cuerpo, es la mejor cosa que puede suceder a un ser humano, a una persona. Entonces, hablar en esos términos de resurrección de un espíritu bueno, regresar a una carne mala, una materia mala, era muy feo para los griegos, era un retroceso para toda la doctrina que ellos creían. Entonces, decir que Jesús es un espíritu totalmente divino, que vino a habitar en un cuerpo mortal, que es
hombre y Dios a la vez, y después de haber muerto, retoma de vuelta la mala materia. Para ellos era una herejía, era algo feo. Entonces, algunos falsos maestros andaban enseñando por la iglesia de que Jesús no es Dios. Jesús es hombre, solamente hombre, y si es hombre no puede ser Dios. Y otros defendían que no, Jesús es sí divino, es Dios, pero no puede ser hombre. Y como es hombre y Dios, eso no entraba en sus mentes, pero yo ya enseñé eso en la primera exposición de Juan, parece que capítulo 1. Ahora, mirando acá de vuelta a lo que es discernir espíritus, a Juan, cuando expresa esas palabras, está diciendo, si alguno de ustedes que están enseñando o recibiendo la enseñanza de que Jesucristo no es Dios, dicen que Jesús es Dios, entonces ese espíritu es de Dios. Porque eso era lo que fomentaba la enseñanza en el momento. A la iglesia se identificaba en ese tiempo, en ese contexto cultural, en este contexto histórico, entre aquellos que sí confesaban a Jesús como Hijo de Dios y aquellos que no confesaban a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, aquellos que no confesaban a Jesús como el Hijo de Dios venían a la iglesia con todas sus doctrinas malignas, anticristianas, enseñar al pueblo de Dios acerca de esas doctrinas. Pero todo se basaba en que Jesús no era el Hijo de Dios viviente, no era Dios mismo en persona. Entonces, cuando Juan da ese diagnóstico, esa receta y dice, hermanos, ¿sabe cómo identifica si un espíritu es de Dios o no? Aquel que está hablando por parte de Dios cree que Jesucristo vino en carne, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, cree que Jesucristo es el Mesías, es el que vino enviado por Dios Padre, siendo él mismo Dios de la misma substancia, no creado. Este que cree que Jesucristo es el Mesías hablado en las profecías, que vino ahora y se materializó en carne, este que cree de esa forma, habla por el Espíritu de Dios. Entonces, ese es el contexto cultural de la iglesia en ese tiempo. Y la segunda forma que Juan nos da, la segunda identificación, diagnóstico, una característica de identificar, de identidad, de si uno es de Dios o no, si habla por el Espíritu de Dios o no, si es falso profeta o es profeta verdadero, es el amor. Aquel que ama conoce a Dios, pero aquel que no ama no es de Dios y pertenece al mismo diablo, así dice Juan en su epístola. Entonces son dos recetas de Juan. Primera es hablar y confesar y creer que Jesús, el hombre, es también Dios. Y hermanos, parece que no es nada esa doctrina, ¿no? De que Jesús, eso dice de cristología, de que Jesús es hombre y Dios a la vez. Parece que en nuestro tiempo es irrelevante hablar que Jesús es el Cristo o que Jesús es hombre y Dios. Eso para nosotros es muy común, me parece que es casi innecesario hablar, ¿no? Pero no es. Sobre esa doctrina están fundamentadas muchas otras sectas, está fundamentada muchas enseñanzas erróneas sobre la doctrina de la cristología, de reconocer Cristo como Dios y hombre a la vez. Hermanos, hay muchas confusiones alrededor del mundo, aún el día de hoy. Hay, por ejemplo, los testigos de Jehová que dicen que Jesús y el Padre no son lo mismo. Él no es el Dios todopoderoso, por eso no es digno de ser adorado. Así enseñan los testigos de Jehová, ¿no? Joseph Smith, también de los mormones, dijo que tuvo una visión y vio el mismo Jesucristo y hablando para que escuchara las palabras, vio el mismo Padre hablando para que escuchara las palabras de Jesús y toda una historia de revelaciones que vio, que estuvo con el mismo Cristo allí, con el mismo Jesús y con el mismo Padre, y también ellos creen que Jesús es un ser diferente del Dios Padre. Creen sí que Jesús es el Mesías, pero no creen que son uno, como Jesús dijo. Entonces ellos creen que ellos son seres diferentes, no personas diferentes como nosotros creemos en la Trinidad, que es un Dios
en tres personas, pero ellos creen que son seres diferentes como dioses distintos, ¿no? Entonces, hermanos amados, es una doctrina fundamental, aún el día de hoy. Parece que no era solamente para aquel tiempo de Juan. Juan todavía nos enseña hoy que la iglesia debe estar cimentada sobre la cristología correcta, de que Cristo, Jesús, es hombre y Dios. Amén. Entonces, y aún hoy hay discusiones acerca de la cristología, acerca de comprender que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Aún no entra en nuestra mente, porque en nuestra mente hay una cajita o un vasito de 100% lleno o 100% vacío. Si es 100% hombre, está lleno el vasito. Si es 50% hombre y 50% Dios, ahí sí llena el vasito. Entonces, en nuestra mente solo funciona si es 50% hombre y 50% Dios. Pero no es así. La Biblia nos dice que Él es 100% hombre y 100% Dios, y eso no es 200%, sino que completa 100%. ¿Me explico? Es algo que todavía no podemos racionar bien, comprender bien, pero debemos creer porque es la palabra de Él, y la mente que creó nuestra mente es superior a la nuestra y no podremos jamás comprenderla totalmente. Así que Dios es y sigue siendo incomprensible en ciertos puntos, y debemos rendir nuestra obediencia a este Dios todopoderoso, porque hay otras miles de cosas que todavía no nos fue revelada, que todavía no conocemos acerca de Dios, y lo vamos a conocer plenamente después que llegáramos a su gloria. Amén. Cuando allá se pase lista y yo responda mi nombre, así como cantamos la canción, ahí vamos a conocerlo como somos conocidos, como dijo Pablo en 1 Corintios. Amén, amados. Gloria a Dios. Entonces, la segunda receta que les quiero pasar, el segundo diagnóstico que quiero ayudarte en esa mañana, bajo la instrucción de la palabra de Dios, para que usted aprenda a discernir los espíritus, a probar los espíritus. Ese probar los espíritus no trae una connotación de decir, voy a experimentar si es de Dios o no. No es un experimento, no es una experiencia, pasar por una experiencia. No, probar es como pasar por la prueba, es como testificar, es como examinar en el sentido de poner en prueba. Poner en prueba, ponga en prueba, como las palabras y la prédica que estoy les dando esa mañana. Ustedes deben poner en prueba con la escritura, a ver si lo que estoy diciendo está de hecho como Cristo nos enseñó, está de hecho como el Espíritu Santo nos está instruyendo. Amén. Entonces es probar a los espíritus, porque dice la palabra de Dios que los espíritus de los profetas son sujetos al profeta. Amén. Entonces también nos enseña que un profeta profetice y los demás juzguen. Aleluya. Entonces hay muchos cristianos, hay muchos hermanos que tienen miedo de juzgar a lo que está predicando, a lo que está enseñando, y por ahí va tragando y alimentándose de mucha erva dañosa a su alimentación espiritual. Y ojo, cuidado, porque está haciendo una confusión con la palabra juicio, porque la palabra de Dios dice, no juzgue para que no seas juzgado. Con la medida con que juzgues, seréis juzgado. Ahora dice también en otra parte, juzgue no por la apariencia, sino por la recta justicia. Entonces nos enseña. Y en otra parte nos dice, juzgad si los espíritus, un profeta profetiza y los demás juzguen. Entonces nos dice, nos ordena la palabra para que nosotros juzguemos si lo que está siendo enseñado está de acuerdo a la palabra, porque la única autoridad sobre la iglesia es la palabra de Dios. No hay otra autoridad humana sobre la iglesia. No hay ningún hombre que reina, que gobierna, que domina sobre la iglesia. Todo lo que reina sobre la iglesia es la palabra de Dios. Los reformadores descubrieron eso y nos enseñaron que cuál es la única cabeza de la iglesia. Obviamente que está eso en la Escritura. En 1 Corintios 12, Pablo nos enseña. La única cabeza de la iglesia, el único gobierno de la iglesia es Jesucristo. Ahora, ¿cómo Cristo ejerce ese gobierno sobre la iglesia? Eso nos enseñan los reformadores. A través de su
palabra. Por eso la palabra de Dios es la que gobierna, es la ley de Dios para la iglesia, es la que gobierna sobre nosotros. La palabra de Dios es la única autoridad y la autoridad suprema y superior sobre nosotros. Amén. Entonces, escuche bien, la segunda forma, el segundo diagnóstico que quiero pasarte está en Mateo, Jesús nos da, la receta de Jesús. Está en Mateo 7. Abre, por favor, Mateo 7, capítulo 7, versículos 15 hasta el 23. Amén. Vamos a leer juntamente. Mateo 7, versículo 15 al 23. Qué tremendo, ¿eh? Mira, es exactamente en el versículo 1 que Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís serás medido. Ahora, ese hecho de ser medido con la medida que soy medido, ese hecho de ser juzgado con la medida que soy juzgado, no es algo de todo malo, es algo bueno. Porque si juzgo por la justicia divina, seré juzgado por la justicia divina y todos nosotros seremos juzgados por la justicia divina. ¿Quién no será juzgado por la justicia divina? Ahora, lo malo es que nosotros juzgamos con la justicia humana y con esta misma justicia seremos juzgados si juzgamos con la justicia humana. Ahora, nada está mal de juzgar con la justicia de Dios, porque todos pasaremos por ella. Ahora, versículo 15, en el mismo contexto, Jesús dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Escuche, ya vamos a seguir con el versículo 21. Pero mira, Jesús está dándonos la receta, el diagnóstico, el examen, la prueba que debemos pasar a todos los profetas a ver si son de Dios o no. A ver si hablan por el Espíritu de Dios o por el Espíritu del Anticristo. Escuchen. Guardaos de los falsos profetas y dice, por sus frutos los conoceréis. Porque no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Qué fantástico. ¿Usted sabe qué es fruto? Hay mucha gente que confunde fruto con obras. Ven por la tele señales, milagros y piensa que esos son frutos. Están confundiendo obras que tampoco no sé decir si son buenas, hechos por algunas personas, porque a veces es engaño también. Pero están confundiendo obras con frutos. Los frutos del Espíritu están en Gálatas 5, 19. Ahora, los frutos del Espíritu es amor, paz, longanimidad, benignidad, templanza, dominio propio. Contra esas cosas no hay ley, alegría en el Señor. Y esos son los frutos. Los frutos, la verdad, es sacado de un árbol bueno. Nosotros, si somos buenos árboles, las personas van a acercarse a nosotros y van a tirar piedras, ciertamente, para derribar un fruto de amor. Para derribar y sacar y tragar paz, benignidad, templanza, paciencia, dominio propio. La gente debe acercar a los buenos árboles y sacar un buen fruto para alimento espiritual de sus almas y de sus vidas. Fruto es muy distinto de obras. Algunas personas hacen muchas buenas, aparentemente, obras delante de los pobres, delante de multitudes necesitadas, y parece que son de Dios.
Parece que están movidos por el Espíritu de Dios, pero por detrás están movidos por el espíritu de la misma ganancia político con interés particular. No sabemos y no podemos identificar los hombres y mujeres de Dios simplemente por vermos algunas obras o a veces algunas cosas miraculosas en la tele que confunde a la gente y la gente queda con miedo de juzgar. Ay, Dios, ¿será que es de Dios? No, eso no es suficiente para que usted diga, es un hombre de Dios. Tiene que mirar sus frutos. Fíjate cómo esa persona trata a su esposa, cómo ese ministro trata a sus hijos, cómo él se porta con lo financiero, cómo él se porta en el tránsito, cómo él se porta en su casa, en su trabajo, en su hogar, por la calle, cómo él reacciona ante una confrontación, cómo él reacciona ante algún confronto de enojo. ¿Cómo reacciona ese hombre? Ahí vamos a ver sus frutos. No podemos identificar si es un hombre o una mujer de Dios hasta que hayamos tomado o sacado prueba, como nos enseña Juan, probad los espíritus. Y como nos da la receta perfecta y preciosa acá Jesucristo mismo, nos ayudando a identificar y a diagnosticar un hombre de Dios, un profeta de Dios, de un falso profeta. No se engañen por los ojos, por la vista. Dice la palabra de Dios que nuestra fe es por oír y no por ver, no es por vista. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Ahora quiero seguir versículo 21 y llevarte a ese texto tan impactante que te va a asustar. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es suficiente decir que es creyente. No es suficiente decir, acá en ese contexto de Jesucristo, que el Señor Jesús es Dios. No es suficiente. Hay mucha gente que está confesando a Jesús como Dios en el día de hoy. Pero Jesús nos da la receta más completa, completando Juan con lo que Juan dice. Es decir, Juan está empapado en la palabra de Jesús y está añadiendo unas pruebitas más de las que Cristo nos ha dado. Entonces, fije conmigo y diga, y mire, versículo 22 que dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte, qué fuerte. Acá no son personas ajenas al conocimiento del Evangelio, no son personas ajenas al conocimiento de Cristo. Acá van a decir personas, Señor, en tu nombre. Ellos conocen a Cristo, reconocen que Él es Dios, y usaron el nombre de Él para hacer milagros, maravillas y profecías. Qué cosa maravillosa y tremenda, espantosa para nosotros. Parece que es tan actual esa palabra de Jesús a nuestro tiempo. Escuche conmigo, de vuelta. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetiza. Primero, Señor, Señor, te reconocemos que sos nuestro Señor. Es mi Señor. Jesús dice, no. Yo no os conozco. No es que fui tu Señor y un día te apartaste. No, yo nunca. No es que te conocí un tiempo y usted se descarriaste. No. Yo nunca te conocí. Nunca hiciste nada movido por el amor únicamente para el bien del prójimo. No, siempre lo hiciste buscando tu propio beneficio. No te conozco. Segundo, no profetizamos en tu nombre. Wow. Un falso profeta profetiza en el nombre de Jesucristo. ¿Quieren una cosa más confundida para la mente de la gente, que es escuchar a una persona profetizando en nombre de Jesús y pensar que es de Dios? Eso confunde a la gente. Jesús está diciendo, hey, esto no es fruto. Esto no es suficiente para identificar un profeta si es o no de Dios, si lleva o no el Espíritu Santo. Puede profetizar, pero puede que esté profetizando por el espíritu del anticristo. Puede que esté profetizando por su misma mente, por su misma cabeza, por su mismo corazón, y no es de mí. No mire eso, mire los frutos.
Y lo lindo es que los frutos están en Gálatas 5:19, ¿no? Y nosotros sabemos identificar cómo mirar a los frutos, que son esas virtudes que yo recién dije. Ahora mira, y en tu nombre nos echamos fuera demonios. ¡Fua! Echamos fuera demonios. Hay cantidad de iglesias que trabajan únicamente con ese ministerio, echar fuera demonios. Parece que están llenos del Espíritu de Dios, pero no es suficiente para identificar si son de Dios o no. No estoy hablando de las iglesias que trabajan con ese ministerio exclusivamente y como si fueran todas con el espíritu maligno. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que por mirar esas obras no es suficiente para identificar y para diagnosticar si aquellos que están haciendo esas obras tienen el Espíritu Santo de Dios o no. No es suficiente. Puede que sea de Dios, pero yo tengo que acercarme y mirar si tiene frutos. Yo tengo que mirar los frutos de esa persona, a ver si es de Dios. Amén. Eso es lo que está enseñando Jesucristo. Ojo, hay muchos falsos profetas por el mundo, como dijo Juan. Pero hay muchos cristianos también desavisados, cristianos ingenuos porque están negligenciando el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la Escritura. Si usted hubiera leído eso, usted hubiera escuchado de forma diferente y mirado de forma diferente muchas cosas que tú te has alimentado de falsos profetas por internet. Entonces, la última, el tiro de gracia, Jesús le da diciendo, y en tu nombre nos echamos fuera demonios, y en tu nombre nos hicimos muchos milagros. Milagros también hacen los falsos profetas. Eso no es gente que desconoce a Cristo. Eso no es gente apartada de la iglesia. Eso es quien dice ser de la iglesia. Falsos profetas está vestido de oveja, pero por adentro son lobos voraces. Jesús mismo está diciendo. Qué impactante es ese diagnóstico que Cristo nos da. Y ahora decime si cuando miro y hago estas preguntas, si es o no un hijo de Dios, si es o no movido por el Espíritu Santo, si no estoy juzgando por la misma palabra de Dios, que es la recta justicia de Dios divina, a uno si es movido por el Espíritu Santo o no. Estoy haciendo juicio. Estoy fijándome, averiguando por la única autoridad que es la palabra de Dios. Y es en ese punto que quiero llamarte la atención para otra cosita más. Hermanos amados, acá nosotros vemos que el principio de la sola escritura, vino a confrontar justo la autoridad de algunos hombres que se hacían casi dioses en la iglesia. De algunos hombres que se habían levantado como el sumo obispo de la iglesia. Y la reforma, el principio sola escritura surge para decir la palabra de Dios. Hay gente que no sabe qué significa ese principio y piensa, sola escritura, entonces no debo estudiar teología, no debo leer otro libro. No tiene nada que ver. Tengo que leer solo la Biblia, solo la Escritura, solo la Biblia. No es eso. El principio vino para decirnos la autoridad suprema sobre la iglesia es solamente la Escritura. La Biblia es la única autoridad máxima sobre la iglesia por la cual Cristo ejerce su gobierno. La palabra de Dios debe ser el nivel más supremo, más sublime de juicio, de juzgar, de medida, de todas las cosas en cuestiones de fe y regla. La palabra de Dios es la medida de todas las cosas. Debemos medir todo por la Escritura del Señor. Porque la palabra de Dios es el mismo verbo que se volvió carne en Cristo Jesús. Cuando yo niego que la palabra de Dios es infalible, inerrante, estoy negando que Cristo es Hijo de Dios también. Entonces las cosas están muy conectadas. Por esa causa Juan, en esos versículos, nos vincula la verdad confrontando con el engaño y con la mentira, y nos vincula en los versículos 5
separándonos de la gente que pertenece al mundo con aquellos que pertenecen a Cristo. Vinculan el discernimiento de espíritus con la verdad del Evangelio practicado en el corazón de cada persona. Qué interesante y qué importante es entender el principio de la sola Escritura. Entonces, la sola Escritura, ese principio, nos entroniza la palabra de Dios como regente de medida última, cuyo todo tribunal debe pasar. Entonces, es un peligro cuando escuchamos un profeta levantarse en la iglesia diciendo que está hablando en el nombre de Dios. Es peligroso. Esas profecías de hoy, porque la Biblia es la revelación última para la iglesia. Para la iglesia la revelación última. Entonces hay gente que se levanta diciendo, yo tuve una revelación de Dios, y levanta hablando profecías. Cuidado, es un peligro. ¿Por qué? Dos cosas. Si esa persona está hablando lo que está de acuerdo con la Escritura, no hace falta que hable, apenas diga y nos muestre en la Escritura que vamos a leer y meditar en la palabra de Dios. Ahora, si está hablando algo que no está en la Escritura, ojo, si es una novedad, si es una revelación nueva, cuidado, iglesia, porque va a confrontar con la autoridad de la Escritura y si es falso, no viene de Dios. Y puede ser un engaño. Pero la gente tiene una motivación en su corazón de creer en las personas que se levantan hablando en nombre de Dios como si fuera un profeta que tuvo una visión, una revelación, como pasó a Joseph Smith, como pasó a los testigos de Jehová, que tuvo una revelación en 1822 de que Jesús estaba volviendo en ese año. Si me falla la memoria, 1822, 1824. Todos falsos las visiones esas. Entonces, ojo. Cuidado, iglesia, con los falsos profetas y maestros. Cuidado, iglesia, porque ellos no pertenecen a Dios, ellos son del mundo, como dice acá el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Los habéis vencido se refiere a los falsos profetas. Porque mayor es el que está en vosotros, el Espíritu de Dios, que el que está en el mundo, el espíritu del anticristo, que él había hecho la referencia. El Espíritu de Dios es mayor que el Espíritu del Anticristo. Entonces, cuidado, hermanos, ustedes ya han vencido a estos, pero ojo, iglesia. Juan está escribiendo, advirtiendo a la iglesia para que conozca la palabra y la verdad del Evangelio. Escuche el versículo último, 6. Vamos a leer 5 también. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Acá yo preparé un estudio breve para explicarte los significados, las significaciones de la palabra mundo. Acá en ese único versículo hay 3 veces la misma palabra mundo con significados distintos. Pero no vamos a pasar hoy. Amén. Varias partes de la Biblia, un libro importante de John Owen, La muerte de la muerte, por la muerte de Cristo, que en castellano está La muerte, vida por su muerte. Un libro muy importante, muy precioso, que nos lleva riqueza de referencias bíblicas, explicándonos las significaciones diferentes de la palabra mundo en toda la Escritura. Pero no vamos a tratar eso en esa prédica porque nos llevaría mucho tiempo. Pero mira el versículo 6, cuando dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios no nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Qué cosa, qué contraste. El espíritu de verdad, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, y el espíritu del error, el espíritu de la mentira, el espíritu del engaño, del anticristo. En eso conocemos. Aquel que nos oye es de la verdad. El que no oye la verdad, el que rechaza la verdad, el que odia la verdad, no pertenece a Dios. Qué cosa tremenda. Está dando oído a las cosas del mundo, al espíritu que actúa sobre el mundo, y ellos pertenecen al mundo como un sistema maligno, anticristiano, todo un sistema anticristiano. Mira lo que Juan dijo en versículo 16 del capítulo 2, dice, porque todo lo que hay en el mundo,
Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero eso pasa, el mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, espantoso el versículo 15 que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Acá mundo, sistema anticristiano. Ni en las cosas que están en el mundo, todo lo que ese sistema te ofrece. Si alguno ama al mundo, todo lo que ese sistema te puede ofrecer, el amor del Padre no está en él. Y en los capítulos que estamos estudiando, los versículos 3, 4 y 5, tenemos 5 veces la palabra mundo ahí también, ¿no? Y ahora, mira, finalcito del versículo 3 dice, y ahora, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, planeta habitable. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido a estos falsos profetas con el espíritu del anticristo, porque mayor es el espíritu, es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Las personas que abrazaron este sistema anticristiano. Esa palabra mundo representa no todas las personas, sino que las personas que no conocen a Cristo. Versículo 5. Ellos son del mundo. Mundo acá es todo ese sistema anticristiano. No es planeta habitable. Ellos son son de pertenecer, no de pertenecer, como dice, de origen, como decir, yo soy de Brasil, Juan es de Brasil, yo soy de Argentina. Ellos son del mundo, es decir, ellos son originados en el sentido de decir, que también lleva un poco el sentido de pertenencia, ¿no? Ellos son del mundo, pero por eso hablan del mundo, de las cosas que el mundo ofrece y de ese sistema mundano anticristiano. Y el mundo los oye. ¿Qué mundo que los oye? ¿Todo el mundo? No, porque él dice que los que oyen a Dios, los que nos oyen, son de Dios. Y los que no nos oyen, los que oyen al mundo, a ellos, no son de Dios. Entonces, y el mundo los oye, significa todas las personas que no aman a Cristo, no conocen a Dios y que pertenecen a ese sistema mundano anticristiano. Esa palabra mundo acá tiene ese sentido. Entonces, no siempre la palabra mundo involucra a todas las personas, ¿no? Es como si yo estoy en un evento y digo, acá todo el mundo va a estar con nosotros, ¿no? En mi fiesta, en mi evento. Entonces, es como estoy diciendo, todos los que están en ese evento van a participar de mi cumpleaños, digamos así. Es una invitación para todos los que están acá, no todo el mundo habitable. Entonces, tenemos que entender ese sentido también en griego, aunque sea la misma palabra cosmos, utilizada en griego, tiene sentidos diferentes dependiendo del contexto que está insertado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros aprendemos en esta enseñanza que ese vínculo y ese entendimiento de que aquellos que pertenecen al mundo tienen en ellos rigiendo el espíritu del anticristo, que los gobierna, que los dirige, que los manda a hacer lo que a él le gusta, que tiene también un sentido, un senso quizás, un sentido de decir, usted lo merece, anda a tomar eso, hacer eso, te ofrecemos todo eso. La misma ofrenda que hizo a Jesucristo Satanás allá en el desierto, ¿se recuerda? Que toma a Jesucristo en su espíritu, lo lleva al cimo del monte y dice, todo eso te daré si prostrado de rodillas adorarme. Así el mundo y ese sistema también nos ofrece. Por detrás está el espíritu del diablo, el espíritu del anticristo, trabajando a las ocultas para que usted no lo identifique y abrace las cosas que son del mundo. Eso es un peligro, iglesia. Un peligro porque viene
a través de falsos profetas, viene a través de personas que están dentro mismo de la iglesia, ojo, que viene hablando en nombre de Jesús, que viene profetizando en nombre de Jesús, que viene haciendo milagros, sanaciones en nombre de Jesús, que viene echando demonios en nombre de Jesús, y es difícil de identificar si el creyente no conoce la palabra de Dios. Que la iglesia en nombre de Jesucristo vuelva a la escritura, conozca el evangelio, aprenda la receta que Cristo nos ha dado, cómo separar un falso profeta de un profeta verdadero. Cómo identificar, diagnosticar si este hombre está manejado por el Espíritu Santo o si está manejado por el espíritu del anticristo. Ojo en los frutos, por los frutos los conoceréis. Esa es la palabra que quería dejar para la iglesia. Esa es la advertencia que Juan nos está dando, tanto a su época, a su tiempo, a los hermanos, a la iglesia de su tiempo, como a nosotros en tiempo de hoy. Que Cristo nos ayude a sermos más fieles a su palabra, a conocer la única autoridad que está sobre la Biblia. Como decía yo, aquellos que vienen hablando en el nombre de Dios confrontan a veces el principio de la autoridad suprema de la Escritura. Porque ningún falso profeta o profeta que dijo haber tenido alguna revelación, ojo, porque no viene con un cartel falso profeta, sino que es un hermano que usted quizás conozca o quizás no lo conozca, está dentro de la iglesia y se levanta diciendo que está hablando en nombre de Dios y nunca va a hablar en su mismo nombre, va a estar diciendo que tuvo una revelación divina, una revelación de Dios, una visión, un sueño, algo que viene trayendo en el nombre de Dios. Entonces usted tiene un confronto. Acá está un hombre considerado, respetado, que aparentemente se dice ser un hombre de Dios, y del otro lado tengo la palabra de Dios, en quien creo. Los dos dicen que habla en nombre de Dios, en quien creo. Ojo, iglesia, conozca la Escritura, mire a los frutos de ese hombre, júzguelo por la Biblia, confronte lo que dice por la palabra, sea como los creyentes de Berea. Que cuando Pablo predicaba, ellos decían, para Pablo, cachito, para, tú deciste algo del Antiguo Testamento, acá tenemos la Escritura, ¿para qué vamos a fijarnos si realmente está diciendo lo que vos está diciendo? Para, cachito. A ver, Isaías dijiste, ahí está la referencia. Bueno, sí, seguí. Así hacían los creyentes de Berea. Conferían a ver si lo que Pablo estaba predicando realmente estaba de acuerdo con la Escritura. Nosotros hemos negligenciado al estudio de la palabra de Dios, iglesia. En nombre de Jesucristo, hemos comido, tragado de muchos alimentos perjudiciales a la vida cristiana espiritual, porque desconocemos la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesucristo, no ande escuchando cualquier cosa, siendo adoctrinado por videos en internet, sin juzgar por la Escritura. En nombre de Jesucristo, cuidado con los falsos profetas, que en el tiempo de hoy parece que está multiplicado que en los tiempos de Jesús. En nombre de Jesús, vamos a orar. Vamos a orar. Curve tu cabeza y oremos para que el Espíritu Santo de Dios te pueda ayudar a comprender y a vivir en el Evangelio centrado únicamente en la Escritura. Querido Dios, cerramos nuestros ojos nessa mañana y oramos, Señor. Te suplicamos, por favor, ayúdenos. Ayúdenos a comprender, Señor, tu palabra. Ayúdenos a sermos más fieles a ti, Señor, y no negligenciarmos la lectura de la Biblia y conocer lo que tú nos enseñas. Oh Dios, acerca de identificar falsos profetas, falsos hombres, probar a los espíritus a ver si son de Dios, sin miedo, sin culpa, Dios. Por favor, ayude a la iglesia a salir de un estado de comodidad, Señor, y a ir al estudio, a dedicar su tiempo, su corazón, su mente a la lectura, al estudio, Señor. En nombre de Jesús, ayúdenos, fortalezcanos, para a glória de tu nombre, Senhor. Necessitamos conhecerte mais e mais, Senhor. Tu palavra é suficiente, instruje todo ser humano para que pueda vivir fielmente nesse mundo. Graças, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te bendiga, tenha bom dia del Senhor e consagre o resto do dia ao Senhor, haciendo lo que realmente corresponde, porque ese es el día que el Señor nos preparó. Amén. El día del Señor. Dios te bendiga.